Hola amigos, gracias por acompañarnos en este panel virtual organizado por Turistiqueros y transmitido gracias a la colaboración de Escafandra. Bueno, básicamente nuestra intención y nuestro objetivo de este evento, de esta actividad, es poder analizar un poco los temas y los acontecimientos tras la paralización del Ecuador por el subsidio, por la eliminación del subsidio de los combustibles, y poder generar también crítica constructiva, poder generar también ideas de cambio para el manejo de crisis en el sector turístico en el Ecuador, a través de la comunicación, a través de la planificación de los destinos y a través también de la gestión de la seguridad turística. Para dar inicio, queremos comenzar con Peter Rodríguez, quien es un consultor internacional desde Canadá, especializado en marketing digital de turismo. Peter. Hola Jorge, buen día. Gracias por la invitación y sobre todo quiero agradecer particularmente a Turistiqueros por invitarnos a nosotros como medio nuevo, como Escafandra, a formar parte de este panel y sobre todo a retransmitir a través de nuestro canal esta importante conversación. Efectivamente, tal como lo mencionas, el tema de la crisis, puntualmente la de Ecuador, como ya lo mencionaste también, hay crisis en otros lados, pero la de Ecuador particularmente la he seguido con mucha atención, con particular atención, por obvias razones, ¿no? Por todos mis lazos afectivos y familiares con el país, y aunque uno esté lejos, pues sigue siendo su país, ¿no? Así que ha sido bastante complicado, digamos, el tema de estar viendo los toros de lejos, como se diría. Y también ha sido una experiencia interesante salirse de la parte emocional para ponerse desde el punto de vista profesional y poder identificar qué es lo que ha estado sucediendo. Uno se come las uñas y se muerde los dientes, a veces de la impotencia también, de decir esto no está pasando bien, esto se podría hacer mejor. Pero entiendo también que es un momento muy complicado, nadie espera que suceda algo así, pero hay que estar listos y es lo que yo quisiera conversar a lo largo de este panel, de esta conversación, justamente mencionar qué es lo que hay que hacer y cómo hay que estar listo, ¿no? Estas cosas no pueden suceder ni pasar tan a la ligera cuando existe una planificación. Una preguntita, ya que estamos en vivo, yo pregunto porque me están informando que no se me escucha bien. Por eso, ¿sí? ¿Me escuchan ahora o no? No creo. Hablado Jorge hasta el momento. ¿Y ahora? Hola, hola, hola. Sí. Hola. Tiene un retraso de transmisión. Ok. Espero que esté superado el problema. Sí. Bueno, aquí estoy ya en vivo, sí se escucha. Me dicen que a mí no se escucha acá el equipo técnico de Turistiqueros. Yo estoy viendo los controles y funciona en este momento. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Si no, Peter, igual para comenzar, comencemos, por favor. Cuéntanos un poquito de lo que te estaba diciendo. Sí, bueno, tu pregunta era qué es lo que habría que hacer ahora. Realmente es muy complejo, como lo dije hace un rato. Cuando hay todas estas crisis, hay que actuar muy rápido, ¿no? Todo el tema digital va a una velocidad a la cual muchas veces no estábamos acostumbrados, ¿no? Antes el periódico salía cada 24 horas,
Los noticieros salían a las 7, a la 1 y a las 8 de la noche, y si había algo importante, pues se salía un flash informativo. En fin, la radio era la que estaba quizás más en vivo, ¿no? Por su misma naturaleza como medio de comunicación, pero con las redes sociales y con el tema digital en general, esto vuela, esto no hay tiempo que perder. Por eso, si no existe un plan, pues entonces no se sabe cómo atacarlo. No vamos a llorar el día de hoy sobre la leche derramada. Yo creo que lo primero que habría que hacer es trabajar ese plan de crisis, porque yo que sigo las noticias muy de cerca, parece que el tema no ha terminado y no va a parar ahí. Existen a cada momento amenazas de que puede ser que se den otras manifestaciones pronto. Una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Y así no se den mañana, quizás se van a dar el próximo año, en un año. Yo me preguntaba cuando esta crisis se estaba dando, yo me preguntaba, ¿hicieron algún plan de manejo de crisis después del terremoto? Esa fue mi primera pregunta. Porque ya hubo una crisis, que fue la del terremoto, y que fue una crisis de un fenómeno natural, algo súper inesperado. Los terremotos hasta el día de hoy no se pueden predecir. Quizás es el único fenómeno natural que no se puede predecir. Entonces, yo ante eso, que además no fue un movimiento telúrico leve, fue un movimiento telúrico que afectó a gran parte del país y sobre todo a gran parte de las áreas turísticas. Manta, que es un puerto de cruceros y que recibe mucho turismo. Esmeraldas, Guayas, en fin. Lo que pasó con el terremoto tiene que haber sido una alerta y tiene que haber sido tomado muy en serio para que se genere un plan desde entonces, ¿ok? A mí lo que me quedó claro con esta crisis es que no había un plan. No había un plan porque no hubo una voz oficial que esté anunciando qué se podía hacer. Tú podías ver en las cuentas de redes sociales del ministerio, y solo me voy a referir al ministerio porque es el ente oficial que debía transmitir la información. Pues bien, no había, podías ver en las redes sociales que seguían saliendo, Ecuador es maravilloso, ven y visita nuestros volcanes. O sea, era como que no estaba pasando nada, ¿ok? Llegó un momento, fueron 12 días también, o sea, hubo bastante tiempo como para corregir. Hubo un momento en el que me percaté que la ministra estaba poniendo tweets en inglés y en español particularmente sobre el tema de la crisis. Eso me pareció que estuvo muy bien. No sé si fue un producto del azar, una iniciativa propia de la ministra, pero en tema de crisis siempre hay que elegir y designar un vocero. Así que eso estuvo bien, porque ¿quién más, insisto, que una voz oficial como el de la ministra de Turismo esté dando información? Sin embargo, esa información tiene que estar planificada, ¿no? Yo resaltaría en ese punto lo que hizo la OPTUR, la Organización de Operadores de Turismo. La OPTUR, con un solo tweet, puso: estas son las fuentes oficiales en las que tienen que buscar información. Y compartió las fuentes. Eso era algo que tenía que haber hecho el ministerio para mí. Entonces puso ahí la página web del aeropuerto, puso el 911, puso bomberos, puso, en fin, empezó a conectar a la gente para que les digan, si quieren información oficial, busquen estas redes, ¿no? Entonces eso, lo que lo hizo la OPTUR, afortunadamente, era algo que debía estar dentro del plan que presentó el ministerio. En fin, insisto, me pareció que no hubo una planificación, no sabían qué hacer en ese preciso momento. Pero, ¿qué hay que hacer de ahora en más? Yo he estado pensando al respecto, sobre todo gracias a la invitación de este panel, para sugerir qué se podría hacer. Yo creo que Perdón que te interrumpa. Sí, Peter. seguro. Antes que continúes con eso, quiero comentarte hace un momento de una fuente muy primaria y muy fidedigna del Ministerio de Turismo. Justamente nos estaban mencionando que ellos a través del mes de noviembre ya van a comenzar a generar una campaña de gran alcance a los mercados claves turísticos del Ecuador, ¿no? Los que son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, con el objetivo de una campaña digital, con el objetivo de comenzar a generar justamente más seguridad para lo que es la parte de la expectativa de los visitantes. Y paralelamente también están haciendo una gestión con las embajadas del Ecuador a nivel mundial, justamente para dar a conocer que los problemas ya se están solucionando, se están mitigando, para poder hacer, ¿no? Por el lado de ferias, también van a participar en 3 ferias internacionales, donde también van a generar un gran impacto en temas de
campañas comunicacionales, ¿no? Te lo comento un poquito como insumo para que nos comentes cuáles son tus ideas. Y me parece perfecto porque era lo que yo sugeriría. O sea, todo eso sería lo que yo sugeriría. El tema aquí está en que voy a usar de símil las calles del centro histórico de Quito. Están destruidas, ¿verdad? Quedaron seriamente afectadas. Yo considero que usando ese símil, así está la imagen del Ecuador para turismo también, ¿no? Entonces es mucho más difícil tratar de vender un producto, ¿no? De promocionar un producto que está afectado. Yo no voy a ir a un destino en el que no me ofrezca seguridad, en el que yo no sé si me voy a quedar ahí encerrado en un hotel, porque las manifestaciones están afuera, al que no pueden llegar ni salir vuelos aéreos, es decir, me voy a quedar atrapado en ese destino. Entonces, la imagen está bastante afectada y eso hace el doble de complicado promocionar el destino. Todas las acciones que me acabas de mencionar que el ministerio está haciendo, me parece que son las acertadas, son las que hay que hacer, pero va a costar el doble, si es que no es el triple o más, rescatar la imagen del país. ¿Qué propondría yo? Esto fue una crisis de alto impacto. Yo sugeriría una campaña comunicacional de igual o mayor impacto. Nuevamente, te insisto, he estado pensando todos estos días qué se podría hacer, y no estamos aquí para dar una asesoría a través de este panel al ministerio. Yo estaría encantado de poder participar en algún programa de este tipo, pero no es el momento y hay que estudiarlo más. Sin embargo, yo estaba pensando que al referirme a un tema de alto impacto, recordaba o venía a mi memoria la campaña que empleó Colombia hace algunos años, que hablaba de riesgo. El riesgo es que te quieras quedar. Ven a Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Esa campaña dio mucho que hablar, porque en comunicación generalmente no se usa o no se resalta la parte negativa. Tú nunca ves en un comercial que diga no suba de peso, te dice adelgace, ¿verdad? Entonces es muy criticado el tema de usar un tema negativo, una connotación negativa para promocionar algo. Sin embargo, ¿qué fue lo que pensó Colombia? O sea, la imagen negativa ya la tenemos, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser peor. Más bien es como reírse de tus propios problemas, ¿no? Riámonos de eso y saquémosle provecho a eso. Entonces, yo creo que tomando esa iniciativa, creo que por ese lado tendría que ir el tema comunicacional de Ecuador. Ya no podemos decir que somos el país de los cuatro mundos, que en las montañas, que Galápagos maravilloso. O sea, no solo se puede decir eso. Eso ya es obvio. Eso lo podemos seguir diciendo más adelante, pero eso es lo que se ha dicho todo el tiempo, por lo menos desde que yo recuerdo. Yo estoy en esta industria desde el año 2001 trabajando, y desde entonces siempre hablamos de las playas, de las montañas, de las Islas Galápagos, de la Amazonía y tal. Pero eso es como seguir queriendo tapar el sol con un dedo, como que aquí no pasó nada. Y por lo tanto todo es maravilloso y todo funciona perfectamente. Hay que afrontar la crisis, y yo propondría una campaña súper agresiva, me refiero a nivel de comunicación, en un tema de impacto, que sea algo tan fuerte como lo que pasó, ¿verdad? Pero para generar una reacción positiva. Va a ser duro. Y por otro lado, a mí sí me gustaría acotar que si no se invierte la suficiente cantidad de dinero en esa campaña de promoción, tampoco va a dar resultado. Así es. Claro que sí, efectivamente hay que revertir la situación, hay que equilibrar la balanza porque fue de gran impacto y de la misma manera hay que generar una campaña comunicacional. Pero básicamente el tema es dar a comunicar Ecuador el tema de la seguridad, ¿no? Básicamente un poquito de seguridad, y justamente en ese tema quiero aprovechar para dar a conocer al siguiente panelista. Él es Mario Pironi, él es licenciado en Gestión de Políticas Públicas, fue subsecretario de la Defensoría del Turista de la Ciudad de Buenos Aires, un gran destino turístico a nivel internacional, y actualmente es un consultor especializado en seguridad turística. Mario, coméntanos un poquito cómo se vio el tema de Ecuador, cuál fue la comunicación, cuál fue la imagen que se escuchó desde Argentina, y también coméntanos un poquito qué está pasando también en Buenos Aires, ¿no? Hace 2 meses estuve por Buenos Aires y también
estuve visitando la Plaza Central, la Casa Rosada, y en 10 minutos tuve que salir porque también habían manifestaciones a los alrededores. Entonces, ¿qué está pasando? Vemos que el tema no es solo Ecuador, está pasando en México, está pasando en Chile, en España, en Buenos Aires. Entonces, coméntanos un poquito, Mario, desde tu punto de vista, por un lado, primero lo que pudiste tú observar, la comunicación que te llegó, y por otro lado, algunas experiencias o algunos tips que tú nos puedas comentar. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación, formar parte de este panel, como siempre turistiqueros ahí en punta, y me agrada muchísimo estar acá, más allá de saber los profesionales que son ustedes, bueno, la amistad que tenemos. A ver, desde el punto de vista de la comunicacación, de lo que ha llegado, por lo menos lo que yo sentí desde acá, de Ecuador, es como la de todas las crisis, en las cuales vos lo dijiste muy bien, por el momento no vengan a Ecuador, digamos, es lo que llega, y tomando desde todos los lugares distintos, cómo termina llegando la información. En realidad uno a veces, desde lo personal y desde lo profesional, tal vez uno hace más hincapié porque hay afectos, así como dice Peter, digamos que él lo siente doblemente. Pero, a ver, desde mi opinión tiene que ver con, ustedes están viviendo esta crisis ahora, y vos comentaste que estuviste hace un mes, más o menos. ¿Cuál es tal vez la diferencia? Como que nosotros históricamente estamos acostumbrados a crisis económicas, y turísticamente hablando, lo que vos viste tiene que ver con que el próximo domingo son elecciones presidenciales. Tal vez después de las elecciones primarias, digamos, los números para el oficialismo no fueron muy buenos, y en este último año y medio económicamente Argentina estuvo realmente muy mal, con cero crecimiento, muchísima inflación, desocupación, pero todos esos niveles con números muy bajos, pero nuestra economía no está dolarizada como la de Ecuador, pero va atada 100%, y nuestro ADN está, cuando hay movimientos bruscos, que siempre pasa cada 4 o 5 años, en realidad nosotros ya estamos acostumbrados a eso, entonces como que la estás viendo venir, y cada 10 años tenemos un tsunami. ¿Cuál es el punto? Que estoy hablando siempre turísticamente hablando, para la ciudad en particular, voy a hablar por Buenos Aires, crece la cantidad de turistas, porque Buenos Aires pasa a ser muy económico. Entonces, toda la gente, todos los profesionales que trabajan en turismo ya están como acostumbrados, y bueno, en realidad termina siendo muy malo para todo el país, pero es de los pocos rubros, exportaciones y turismo, o sea, todo lo que esté ligado al dólar, termina siendo una muy buena oportunidad. O sea, por eso es raro, pero pues somos raros los argentinos, digamos. Pero esa es la verdad. De hecho, lo que vos viste, una de las tantas manifestaciones que hay casi todos los días en Plaza de Mayo y en otros lugares, ¿qué es lo que termina pasando? Digamos, por un lado, vos ves manifestaciones, pero también por otro lado, en Buenos Aires está garantizado el derecho a la protesta. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen justamente para que, como tú dices, que es un tema que ya están acostumbrados a estar en esta crisis? Sin embargo, Buenos Aires igual sigue siendo un destino turístico, obviamente, que es parte de la oferta turística en Latinoamérica. En estos momentos, digamos, particularmente está potenciado, creo que como casi todos los países, cuando estás a una semana de la elección o un mes de la elección, se potencian los reclamos de los ciudadanos. Desde ese punto de vista, sí, digamos, nosotros lo tenemos ya como nuestro ADN, por suerte. O sea, la gente puede ir y protestar en las calles, cortar las calles, y no son agredidos. O sea, de hecho, la Defensoría del Pueblo cumple una gran función ahí, digamos, en defender el derecho de los manifestantes. Y que la policía, digamos, no se pase de la raya. Y desde lo económico es lo que te digo, de hecho los números en turismo, o sea, viene en los últimos 2 años subiendo de manera consecutiva y muy bien, y por otro lado,
los números en la hotelería, digamos, están mejores números de ocupación que lo máximo que había sido en el 2011. La gente está gastando mucho más dinero, los turistas, que antes. O sea, nosotros es algo raro, digamos, pero sí la sufrimos nosotros los ciudadanos. O sea, tener una inflación tan alta hace que, bueno, todos los días los comestibles cuesten más, el sueldo cada vez se deprecia más. Así que digamos como que es raro. Y desde el punto de vista, creo que vos lo viviste, o sea, que tal vez lo que más me gusta, entre todas las cosas que me gustan de Buenos Aires, es que el turismo y los turistas se sienten seguros en la ciudad de Buenos Aires. Yo siempre digo que no es que no hay inseguridad, hay inseguridad como en cualquier gran ciudad, pero en encuestas que hemos hecho en la Defensoría del Turista, que es donde uno estaba con el turista, cuando uno tiene un problema, es cómo nos ven y qué es lo que les sucede, y en realidad se sienten seguros, y ese es el menor de los reclamos, era no sentirse seguro en la ciudad de Buenos Aires. Y una de las cosas que todos los turistas destacan es que es de los pocos lugares, no digo que sea el único, de los pocos lugares donde vos podés estar hasta altas horas de la noche, y no en vano, digamos uno de los eslóganes en algún momento de Buenos Aires era Buenos Aires no duerme. Es porque justamente podés estar de noche y podés estar en una librería, en un restaurante o conversando en una esquina con amigos, tomándote una cerveza. Por eso, digamos, tal vez vale, digamos, no tanto la comparación, sino que tiene que ver con nuestros ADNs. Digamos, no vamos a ahondar en detalles de por qué nos pasa eso, digamos, y pasamos de políticas de derecha a políticas de izquierda y sin tomar nunca nada de lo poco o mucho que haya hecho el anterior. Pero bueno, eso ya no lo podemos modificar nosotros, y sí tener tal vez el ojo un poquito más apuntado a saber cómo vienen los movimientos económicos desde el punto de vista del turismo. Efectivamente, Mario. No, sí, algo que yo justamente percibí en mi estadía en Buenos Aires es que existe una conexión, ¿no? La hotelería, el aeropuerto, en las calles, en los atractivos turísticos, se evidencia justamente ese posicionamiento del, como decía Peter, del ente oficial, es decir, la oficialidad del destino, en este caso la parte, lo que maneja el tema gubernamental, genera un tema de seguridad para el visitante, para el turista, ¿no? Se evidencia a través de esta Defensoría del Turista que existe protocolo, que existe un manejo correcto para poder saber canalizar, ¿no? Y esto es parte de la planificación turística, ¿no? Nosotros los profesionales en turismo siempre hablamos que para que un destino turístico se desarrolle como debe ser, no tiene que ser por casualidad, tenemos que planificar para poder hacer esto. Y para esto justamente quiero darle la posta a Claudio. Claudio es el director del máster de gestión de destinos turísticos en la Escuela de Turismo y Hospitalidad de Barcelona, España, Hostelea. Coméntanos, Claudio, un poquito, también está pasando en Barcelona, también está pasando en el mundo, en diferentes partes, en diferentes ciudades, pero desde la planificación, desde la gestión, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder, como decía Peter, como decía Mario, poder planificar bien, poder saber cuál es el procedimiento a seguir en momentos de crisis? Buenos días, Jorge, gracias por la invitación y gracias por lanzar ese tema, por estar a través también de esos medios de comunicación y para poder discutir, porque justamente es un tema internacional, es un tema que está afectando no solamente Ecuador, no solamente Latinoamérica. Entonces es importante poder hablar, poder tener ese tipo de debate donde pongamos sobre la mesa las similitudes y la diferencia que hay en esos tipos de protestas alrededor del mundo. En esos días vemos que países como Líbano, como Hong Kong, en Barcelona, Chile, Ecuador, parece que Bolivia está a punto, viven movimientos sociales importantes, una protesta social que vienen de un malestar social de diferentes raíces, pero al mismo tiempo hace poco salió, hace un par de días, un artículo en la BBC donde justamente ponía a debate qué tienen en común esos tipos de protestas, ¿no? Sin duda, el tema de las desigualdades sociales. Estamos viendo inevitablemente el sistema económico en el cual vivimos,
que es un tardo capitalismo de tinte neoliberal, el neoliberalismo donde vimos inevitablemente está acentuando las desigualdades sociales. Y el sistema económico en el cual vivimos todos, o la mayoría de los países, la mayoría de los sistemas económicos viven de crisis, ¿no? Y se alimentan de esa crisis. El propio capitalismo genera crisis para poder alimentarse de ellas. Entonces, una de esas crisis justamente ha estallado por el tema de la desigualdad social. No es un caso que la crisis más violenta, y lo estamos viendo, y ustedes en ese caso, al ladito de un país como Chile, uno de los países más desiguales, ha estallado una crisis muy violenta y es uno de los países del mundo con más desigualdad social. Luego, por otro lado, hay otro tema de los movimientos sociales y estamos viendo protestas en todo el mundo por el tema de la emergencia climática, ¿no? Por la primera vez en el mundo estamos viendo una generación de jóvenes que están protestando, contra la clase política y la manera en que estamos gestionando la emergencia climática. Ya no podemos más hablar de cambio climático. Cambio climático teníamos que hablarlo en los años 80, ahora es una emergencia. Inevitablemente vemos afectados también destinos turísticos. Y luego hay otro tema político, como en el caso de Cataluña, como el caso del Estado español con Barcelona, que tienen a que ver también con el sistema económico actual. Entonces, yo como antropólogo, como economista y como consultor en gestión de destino, también me he dedicado a analizar esta relación entre movimientos sociales y turismo, ¿no? Es muy emblemático e interesante también ver cómo los movimientos sociales, esas protestas, esos problemas también de seguridad, a veces han generado también un atractivo, aunque parezca paradójico. No es un caso, por ejemplo, ver que en destinos en Washington, donde hay el estado de Martin Luther King, es uno de los destinos, de los atractivos turísticos más visitados, ¿no? Y al mismo tiempo vemos que hay una relación antagónica. El combo eléctrico en Costa Rica en los años 2000 generó una gran crisis de declive a nivel turístico. Y al mismo tiempo, el sistema turístico y la maquinaria turística ha intentado también promocionar esos destinos o esos atractivos y a promocionar la movilidad turística en sí. Entonces, por ejemplo, una práctica turística, un turismo de nicho, de interés especial, como podríamos llamarlo, el turismo voluntario, el turismo político, militante, sí que ha promocionado la movilidad turística en algunos destinos donde sí había problemas de seguridad. Pienso al caso de Nicaragua, pienso al caso centroamericano en general, donde hay muchas prácticas turísticas de turismo voluntario, turismo militante, el caso de Cuba. Y por otro lado, en esta relación antagónica entre movimientos sociales y turismo, vemos también en ese lado del charco, ¿no? Como diríamos en Europa, en algunos destinos del sur del Mediterráneo, donde el turismo ha entrado en la agenda política de los movimientos sociales. Entonces vemos algunas protestas contra el turismo, que también han generado inseguridad. ¿Y cuál es otra paradoja? Que ahora tenemos fotos o turistas, visitantes, transeúntes, que se sacan fotos con ese tipo de protesta, ¿no? Eso es un poco simbólicamente y también es emblemático de cómo al final a veces puede llegar a atraernos. Y eso tiene que ver con lo que mencionaba también Peter y se mencionaba anteriormente con Mario sobre, por ejemplo, la campaña de Colombia, riesgo es que te quiera quedar, o la campaña que también ha hecho Siria en su momento bélico más importante en feria, donde seguía promocionando su destino. Pero en ese caso se utilizaba una estrategia de comunicación diferente, donde se intentaba dejar de lado realmente el conflicto que estaba viviendo Siria. Pensamos, por ejemplo, en otro destino muy lejano a donde estoy yo ahora mismo en Europa o de ustedes, en caso de Filipinas, ¿no? Filipinas, por ejemplo, a nivel de atractivos, a nivel de imagen que ha querido dar al exterior, es una imagen muy parecida
a nivel turístico a la imagen que ha querido dar durante muchos años Colombia, a pesar de su crisis de seguridad, y Ecuador, de un destino de turismo de naturaleza, turismo de aventura. Y ahí, por ejemplo, se vive una gran crisis política con su presidente, y no han manifestado, no han dado una imagen de seguridad. Inevitablemente, Filipinas está viviendo también una crisis, una crisis de seguridad. Entonces vemos, eso un poco me ha permitido hacer un poco un análisis, o por lo menos de una observación y reflexión a nivel global, donde vemos que si bien hay a nivel de movimientos sociales crisis en todo el lado, Hong Kong, uno de los grandes destinos turísticos en Asia, que recibe casi 30 millones de turistas al año, entre los de mainland China y de otros países del mundo, al mismo tiempo hay una relación antagónica entre la protesta, movimiento social, el malestar social y el propio atractivo turístico. ¿Qué podemos hacer para terminar, o por lo menos concluir esa parte de mi intervención? Sin duda necesitamos planes de comunicación. No podemos pensar que planes de comunicación y plan de riesgo necesitamos en nuestra planificación turística. De hecho, con Turistiqueros estamos trabajando en ello, y en cómo también tenemos que trabajar en la P correcta, no trabajar desde la promoción y empezar por la planificación, y luego podemos empezar a promocionar un destino. Entonces, sin duda, la comunicación es fundamental, pero necesitamos planificar y necesitamos plan de riesgo. Ecuador, sea por tema ambiental y la emergencia climática, que como mencionaba antes, y se mencionaba también en las intervenciones anteriores, es un gran tema, es un tema global, pero lamentablemente en Ecuador, probablemente, ojalá que no, cruzo los dedos, vamos a vivir otro tipo de emergencia climática. Necesitamos planes de riesgo. Planes de riesgo a nivel de planificación territorial, ordenamiento territorial, y también planificación a nivel de comunicación, ¿no? Planes de riesgo. ¿Qué hacemos en estos casos? Hay que poner en marcha una maquinaria a través de, podría ser mesas redondas, de observatorios turísticos regionales, en el caso de Manta durante el terremoto, en el caso de Quito, si hubiésemos un observatorio turístico en Quito, probablemente en ese momento hubiésemos podido trabajar un plan de riesgo con el sector privado, el sector público, la academia, los consultores, asociaciones locales, para dar una imagen y también jugar, como hizo Colombia, ¿no? Jugar, por ejemplo, con la Tierra del Fuego, una tierra que cuando hay malestares sociales, hay volcanes y hay volcanes sociales, ¿no? Eso pensaba ese paralelismo. Sin duda la comunicación, pero necesitamos empezar de la P de planificación para luego pasar a la P de promoción y de la comunicación. Efectivamente, Claudio, tal y como lo mencionas, el turismo es vital, la parte de planificación, y la planificación es transversal, no se planifica la promoción, también se planifica el marketing. A veces pensamos que la planificación solo es una área, pero la planificación es para todo, hay que planificar todos momentos, ¿no? Y todo esto tiene que ser cíclico, ¿no? Creo yo que, articulando un poquito lo que decía también Peter, estamos en dos etapas. Primero, una etapa de reconstrucción de lo que ha pasado, ¿no? Hay que analizar, reconstruir, replanificar, porque en esas planificaciones, o que no existe planificación, incorporar también un tema de medición, y por otro lado promocionar los temas que sí están listos, la oferta turística que está lista para la promoción, ¿no? Algo importante, no sé si al inicio del panel, no sé, por temas de audio quizás no se escuchó, voy a repetir. Nosotros comenzamos este panel justamente citando el objetivo, ¿no? El objetivo de esto es justamente analizar desde el punto de vista crítico, técnico, profesionales en turismo, pero más allá de eso también generar propuestas, ¿no? De aquí que salen unas ideas, una pequeña memoria técnica que podríamos obviamente dar a conocer a los diferentes organismos del sector turístico del Ecuador, ¿no? Dentro de estos 12 días hubo muchas afectaciones. Primero, que el primer patrimonio cultural de la humanidad, que es Quito, se afectó. Eso es primero, más que nada, ¿no? Hubo 43 vuelos nacionales cancelados, 47 vuelos internacionales de mercados claves como España, Francia, México, Estados Unidos, Colombia, Perú, que justamente tuvieron que cancelar. Hubo muchas alertas a nivel mundial, no vayas a Ecuador.
los famosos warnings, advirtiendo no visitar el Ecuador, desde Canadá, Alemania, España, Francia, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, ¿no? Entonces es importante que a través de esto nosotros podamos generar interacción, ¿no? A partir de esto poder saber que la planificación debe ser eso. En el sector turístico, como lo mencionaba Claudio, no contamos con observatorios turísticos a nivel nacional, observatorios turísticos en diferentes partes. Hay ciertos lugares que sí tienen, pero por ejemplo, lamentablemente no tenemos cifras primarias y fidedignas que nos digan cuál fue la afectación, ¿no? Obviamente existieron algunas proyecciones, pero sí es necesario contar con esa medición. Parte de la planificación de la gestión de destinos es que debe ser medible todo el tiempo, ¿no? Y para esto quiero ya también aprovechar y hacer ya el cierre de esta transmisión y poder interactuar, ¿no? Con Peter, con Mario, con Claudio, para poder generar las conclusiones y poder generar ciertos temas que nos pueden ayudar para poder pensar el futuro, ¿no? Ya lo hecho está. Es importante que desde ahora comencemos, por un lado, a planificar, por un lado, a promocionar, pero más allá de todo, a tener las ganas de cambiar el turismo en el Ecuador. Peter. Sí, bueno, realmente como te dije, la idea sería propositiva, más que podemos, pero obviamente para proponer algo hay que analizar qué es lo que pasó, así que es por eso que estamos hablando de lo que sucedió y de qué es lo que se debería hacer. Insisto, yo creo que partiendo de la planificación, como bien dijo Claudio, los temas de seguridad que mencionó Mario, creo que debe, antes de empezarse a promocionar cualquier cosa, debe estarse trabajando, ojalá ya esté, un plan para una siguiente crisis, una próxima crisis. Y yo creo que ese plan, no es que estoy zafando la responsabilidad de la promoción, pero sino que justamente creo que elaborando ese plan es como pueden salir las ideas por dónde tendría que ir esa campaña de promoción, que es el siguiente paso, ¿no? Dicho esto, yo creo que hay que crear un ente consultivo que incluya diferentes actores de los diferentes sectores, como es la academia, como es la empresa privada, como es el sector público, pero que dentro de esos sectores también exista diversidad de temas, como sucede en este panel. Estamos gente de promoción, estamos gente de seguridad, estamos gente de planificación y en fin, muchos otros actores, que todos ellos con sus insumos provean la elaboración de este plan y que a su vez, paralelamente, es de ahí de donde van a salir las ideas de, ok, ¿cómo promocionamos entonces al destino? Es lo que yo creo. No puede estar nada, ligado, ni nada es paralelo, nada va por su carril, ¿no? Que yo como hago promoción, entonces no me preocupo por el tema de seguridad. Por el contrario, yo creo que todos tienen que trabajar con el mismo fin, con el mismo objetivo, con los mismos insumos y de esa forma tener un concepto claro y un mensaje claro. Para mí, ¿cuál sería el segundo paso? Tener un plan B. Ese plan de crisis tiene que tener un plan B, porque fíjense, las crisis son tan inexplicables y tan poco predecibles que realmente de los 12 días de crisis, días más, días menos, me puedo equivocar, pero de esos 12 días, por lo menos 7 días el resto del país ya estaba trabajando mientras Quito seguía incendiado, ¿no? Eso significa que si teníamos algún turista en Cuenca y quería salir del Ecuador, seguramente se lo podían llevar a Guayaquil, que son 3 horas, y salir del otro aeropuerto internacional que tiene Ecuador, que es Guayaquil, ¿verdad? Tranquilamente podrían continuar, continuar su recorrido para otras partes, para la costa, en fin. O sea, lo que quiero decir es que al realizar este plan tiene que haber diferentes opciones, diferentes formas de manejo. Y desde el punto de vista comunicacional, insisto, tiene que quedar súper claro antes de pensar en la promoción es cómo se va a comunicar internamente durante la crisis, que eso no sucedió, eso no fue algo que fue evidente. Y por el contrario, como también les comentaba antes de salir en vivo, estuve revisando ayer y hoy en la mañana las redes oficiales de Ecuador, de Ecuador.travel, del Ministerio de Turismo,
y todo está bien, no ha pasado nada, todo funciona perfectamente, somos el país de los 4 mundos y no se está obviando, ¿no? Esto es muy lamentable para el destino desde el punto de vista de comunicación. Si un turista que sigue pensando que el próximo año puede planear sus vacaciones, entra a ver qué le está informando el país sobre lo que sucedió y no hay nada. No digo que hay que convertirse en un noticiero, ¿no? Regularmente los noticieros, con nuestro amigo en común, el Chino Flores, él le llama las malas noticias, no las noticias, y esa es la realidad. O sea, no tenemos que convertirnos en un noticiero que vamos a estar retransmitiendo todo lo malo que pasó, sino que hay que ser realistas y hay que ponerlo en contexto y en lenguaje de comunicacional informativo, que diga esto se calmó, esto está bien, estamos preparados, estamos listos para recibirlos, etcétera, etcétera. La afectación está hecha, cientos, miles diría yo, de reservaciones se han caído, los hoteles han perdido, estamos a la puerta de un feriado. Y yo lo que veo es que se sigue promocionando como que fuese un feriado normal, como que no hubiese pasado nada. Cuando ayer el movimiento indígena ya dijo, si no nos terminamos de poner de acuerdo, volvemos a salir. O sea, es una bomba de tiempo, ¿no? Como lo decíamos al inicio. Excelente, Peter. Sí, efectivamente, todo eso son análisis que tenemos que nosotros contemplar para poder generar protocolos. Básicamente, ¿qué hacer en casos de crisis, ¿no? Mario, coméntanos ya las conclusiones tuyas desde el punto de vista de la seguridad, desde la experiencia del manejo de gestión de crisis en Buenos Aires. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Peter, pero hay algo que es real y que no se pueden apurar los tiempos. No puedes estar promocionando Quito cuando todavía sabemos que si vienen turistas va a ser un boomerang. Por eso yo creo que, digamos, a veces hay que frenarse un poquito, pero no relajarse, porque es un lujo que no nos podemos dar, es relajarnos, pero sí no apurarnos. Y el tema de la comunicación obviamente que es clave, o sea, sinceramente es decir la verdad. ¿Y cuándo es que se puede ir al destino? Pues, digamos, esperemos, y creo que no va a ser para largo. Por eso para mí es clave es la comunicación. Entonces después determinadas cuestiones y los protocolos y el tema de seguridad que hay que tener en cuenta, digamos, todo eso lleva un tiempo y hay que articularlo muy bien, porque no nos olvidemos que siempre el turista cuando llega está solo, desprevenido, y si no te avisan y no te dicen qué es, para dónde tenés que ir y dejar de ir, eso se complica. Pero principalmente, y hago hincapié en esto, es cuando el turista siente que el Estado no está presente. Entonces, en un punto, y ese para mí es la clave, es que el turista sienta eso, desde el lado de la policía turística, desde los organismos que tienen que estar encargados del tema, pero esa es la parte principal. Y desde mi juicio es no acelerar los tiempos, porque juegan totalmente en contra. Perfecto, Mario. Excelente, muchas gracias. Claudio, entonces tus palabras de conclusión para poder ya dar como culminado este evento. Bueno, como palabra final también me gustaría compartir una anécdota, ¿no? Cuando hablamos de crisis y turismo, cuando hablamos de temas de seguridad, de movimientos sociales, en el 2013 hubo una gran revuelta política en Tailandia, en Navidad. En esa época es un destino es alta temporada para ellos, sobre todo de turistas europeos. En esa época estuve pasando ahí la fiesta, la fiesta de Navidad, la feria que tenemos en Navidad aquí en Europa. Y lo que sí me sorprendió fue la manera en que el gobierno tailandés y también las entidades turísticas manejaron la crisis. Al llegar, enseguida, para cualquier vuelo, había asistencia donde nos explicaron las calles donde ir, donde había manifestaciones, los lugares donde evitar, los transportes urbanos que utilizar, cuáles eran mejores, los horarios. En ese caso, yo viajaba en familia, nos transmitieron
nos transmitieron mucha seguridad. Es decir, a pesar de un momento de crisis, era un momento de crisis, era una crisis en Tailandia a nivel político, temporada alta, con muchísimos flujos turísticos, sobre todo europeos, había también una barrera lingüística inevitablemente, entonces era también más difícil acceder a medios de comunicaciones locales. La manera de recibir, y ahí va un poco el tema de la comunicación y también de un plan de riesgo. El plan de riesgo es tener un plan B y saber que, por ejemplo, cuando hablamos de observatorio, de una un mesa redonda donde se puedan sentar diferentes sectores de la sociedad civil, sector público, del sector privado, intentar comunicar internamente y luego en segunda instancia a quien nos está visitando qué se encontrará en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que con esa anécdota también podríamos pensar cómo prepararnos para la próxima crisis, porque sería utópico pensar que no habrá otra crisis. Podrá haber crisis climática, podrá haber crisis políticas. Repito, nuestro sistema económico, y no tiene que ver con bando político, el sistema económico en el cual vivimos a nivel global vive de crisis, entonces inevitablemente nos estamos ya preparando para la próxima crisis. Entonces, comunicación sin duda, planificar también cómo vamos a gestionar el riesgo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de observatorio, cuando hablamos de entidades que se ocupen de eso, que se preocupen y que se ocupen de eso para preparar internamente a comunicar también a nivel internacional. Bueno, efectivamente, con esto ya estamos dando conclusión final de este panel. Quiero hacer un agradecimiento especial a Peter, a través de su revista digital Escafandra, que nos ha ayudado a la transmisión en vivo. Gracias también a Claudio, Mario, y bueno, básicamente es lo que nosotros queremos también aportar, ¿no? No solamente a criticar, no solamente a generar mensajes negativos, sino a generar posibilidades para reactivar turísticamente el Ecuador, ¿no? Que es lo que nosotros desde Turistiqueros estamos haciendo, estamos trabajando con algunos destinos turísticos en el Ecuador y poder a través de la comunicación de hoy en día poder articular con ustedes, ¿no? Desde Argentina, Canadá, España. En todo caso, muchas gracias por estar aquí. Gracias Peter, gracias Claudio, gracias Mario. Vamos a realizar más de estos paneles virtuales para poder ayudar y poder obviamente hacer lo que nos gusta, ¿no? Fortalecer y fomentar el turismo a nivel mundial. Entonces, muchas gracias amigos. Estamos en contacto y siempre a las órdenes. Muchas gracias, Turistiquero, por la invitación. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Jorge. Gracias, Turistiquero. Y un abrazo, amigos. Chao. Peter, saludos. gracias por todo, Peter. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao.